Hola a todos, en el vídeo de hoy conoceremos más de cerca a Albert Einstein, uno de los grandes cerebros del mundo contemporáneo y que, por poner algún ejemplo, dejó para la posteridad su famosa teoría de la relatividad. Dentro vídeo. Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Es considerado el científico más conocido y popular del siglo XX. Desde 1910 y hasta 1922 fue nominado nada menos que 62 veces para recibir el Premio Nobel. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo finalmente el Premio Nobel de Física. Sin embargo, no lo consiguió por su famosa teoría de la relatividad, ya que el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla no la entendió, y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase errónea. Muy a su pesar, su fórmula de la energía despejó el camino para la obtención de la bomba atómica, de ahí que sea considerado por algunos como el padre de la bomba atómica. Irónicamente, la realidad es que Einstein abogó por el federalismo mundial, el internacionalismo, el pacifismo, el sionismo y el socialismo democrático, con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión. Con la física como punto de partida, sus descubrimientos han dejado huella en campos muy diversos. De hecho, muchas tecnologías se han desarrollado gracias a su famosa ecuación, como los sistemas de posicionamiento global, GPS. Y es que ya fuera en vida del físico o póstumamente, incluso los más sorprendentes e incomprensibles aspectos de la relatividad acabarían siendo confirmados, la última predicción la de las ondas gravitacionales. No debe extrañar, por tanto, que Albert Einstein sea uno de los personajes más célebres y admirados de la historia de la ciencia. Saber que son ciertas tantas ideas apenas concebibles por aquellos tiempos, por ejemplo que la masa de un cuerpo aumenta con la velocidad, no deja más opción que rendirse a su genialidad. Su condición de icono popular llevó a que se le ofreciera incluso la presidencia de Israel, honor que declinó emocionadamente. Además, fue proclamado la persona más importante del siglo XX por la revista Time. Einstein nació en la ciudad bávara de Ulm el 14 de marzo de 1979. Fue el hijo primogénito de Hermann Einstein y de Pauline Koch, judíos ambos cuyas familias procedían de Suabia. En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la oficina de patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó en un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henri Poincaré y por Hendrik Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, su actividad entre 1914 y 1916 se centró en el perfeccionamiento de la teoría de la relatividad general, basada en el postulado de que la gravedad no es una fuerza, sino un campo creado por la presencia de una masa en el continuum espacio-tiempo. Aquí se reformuló por completo el concepto de la gravedad, constituyéndose la ecuación de la física más conocida a nivel mundial. E, energía, es igual a m, la masa, multiplicada por c, la velocidad de la luz, al cuadrado. Ese mismo año publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física estadística y de la mecánica cuántica. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa. De hecho, The Times lo presentó como el nuevo Newton, y su fama internacional creció, convirtiéndose en un icono popular de la ciencia mundialmente famoso, multiplicándose por todo el mundo sus conferencias de divulgación. Durante la siguiente década, Einstein concentró sus esfuerzos en hallar una relación matemática entre el electromagnetismo y la atracción gravitatoria, con el objetivo de descubrir las leyes comunes que, supuestamente, habían de regir el comportamiento de todos los objetos del universo. Tal investigación, que ocupó el resto de su vida, finalmente resultaría infructuosa. Años más tarde, ante el ascenso del nazismo, Einstein abandonó Alemania hacia diciembre de 1932 con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia en el Institute for Advanced Study, nacionalizándose estadounidense en 1940. Después de que las explosiones de Hiroshima y Nagasaki pusieran fin a la Segunda Guerra Mundial, Einstein se unió a los científicos que buscaban la manera de impedir el uso futuro de la bomba y propuso la formación de un gobierno mundial a partir del embrión constituido por las Naciones Unidas, propuestas que fueron rechazadas por los políticos. El científico pasó los últimos 25 años de su vida en el Instituto de Estudios Superiores de Princeton, Nueva Jersey, ciudad en la que murió el 18 de abril de 1955, a la edad de 75 años. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en el río Delaware.
En esta sección veremos las curiosidades más impactantes que rodean la vida y obra de Albert Einstein. Número 1. Tras su fallecimiento, su cerebro fue conservado en un frasco antes de que su cuerpo fuera incinerado. Tras ser analizado por varios científicos, se descubrió que en él había un número de células gliales muy superior a lo normal en la región del cerebro responsable de la síntesis de la información. Actualmente se conserva en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Kansas. Número 2. Su madre era pianista, así que con 6 años lo matriculó en violín. Al principio a Einstein no parecía fascinarle mucho el instrumento, pero todo cambió cuando escuchó a Mozart. Se dice también que la conexión entre este instrumento y la ciencia la conoció gracias a Pitágoras, uno de los primeros científicos que estudió la acústica y que además creó cuerdas tensas con puentes deslizables, fundamento del actual violín. Por otro lado, le encantaba la vela, a la cual se aficionó cuando asistió a la universidad en el Instituto Politécnico de Zúrich, Suiza. Número 3. A pesar de ser pacifista, Einstein, alarmado por el poderío nazi, alertó mediante una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, de las intenciones de los alemanes de crear una bomba atómica y se ofreció a colaborar para construirla. Sin embargo, Roosevelt consideró la ayuda de Einstein un riesgo para la seguridad del proyecto y desestimó su colaboración. Número 4. A Einstein no le gustaban los calcetines, de hecho nunca los usaba, ni siquiera en invierno, porque para él eran una verdadera molestia. Consideraba que siempre se les hacían agujeros. Además pensaba, ¿para qué usar zapatos y calcetines si solo con uno de esos basta? Número 5. Se dice que Einstein tuvo un hijo ilegítimo en 1902 con su excompañera de estudios Mileva Maric, el cual moriría a temprana edad. Más tarde ambos se casarían, teniendo 2 hijos, Hans Albert y Eduard. Después de su divorcio con Mileva Maric, Einstein se casó con su prima, Elsa Lowenthal, después de que la hija de esta lo rechazase, aunque se le atribuyen al menos 6 romances extramatrimoniales durante este matrimonio. Número 6. Sorprendentemente, Einstein no aprobó su examen de ingreso a la universidad. Superó las pruebas de ciencias y matemáticas, pero suspendió otras materias como historia, idiomas y geografía. De hecho, tuvo que acudir a clases particulares y realizar un nuevo examen para acceder a la universidad. Número 7. Siendo pequeño hablaba muy bajito y lentamente, y le costaba hilar frases, con lo que sus padres llegaron a creer que tenía algún tipo de retraso mental. Fue a los 9 años cuando comenzó a hablar correctamente. Una noche cenando le dijo a sus padres: «La sopa está demasiado caliente». Cuando le preguntaron que por qué no había hablado antes y sabía, él respondió: «Porque antes todo había estado en orden». Número 8. En una ocasión el científico se encontró con el artista Charles Chaplin. En cuanto cruzaron palabras, el famoso matemático manifestó su admiración por el actor británico y le dijo: «Lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal, todo el mundo le comprende y la admira». Por su parte, Chaplin no se quedó atrás en cuanto a ingenio y le respondió: «Lo suyo es mucho más digno de respeto, todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende». Número 9. El ideal científico de Einstein era la democracia. De hecho, en su libro Mis ideas y opiniones indicaba que se respete a cada hombre como individuo y que no se convierta a ninguno de ellos en ídolo. En cuanto al dinero, consideraba que solo apela al egoísmo e invita irresistiblemente al abuso. Además, nos dejó numerosas frases célebres, como por ejemplo: «Dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo». O también: «La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta». Número 10. La última carta que escribió Einstein, con fecha del 11 de abril de 1955, estaba dirigida al filósofo y matemático Bertrand Russell, para aceptar la forma final del documento posteriormente conocido como el Manifiesto Russell-Einstein. En este documento se llamaba a una conferencia para estudiar los peligros de la carrera armamentística y advertían que existía un peligro muy real de exterminación de la raza humana por el polvo y la lluvia de las nubes radioactivas y que la única esperanza para la humanidad es evitar la guerra. Número 11. Cuando comenzó a ser conocido por su teoría de la relatividad, le llamaban de universidades para dar conferencias. Como no le gustaba conducir, tenía un chofer. Hacían siempre el mismo camino y Einstein le dijo que sería aburrido. El chofer le instó a cambiarse por un día y le aseguró que él podría repetir su conferencia de las veces que la había escuchado. Como en la universidad no conocían físicamente a Einstein, intercambiaron la ropa y fue el propio chofer quien dio la conferencia. Cuando al final le realizaron una pregunta, el chofer contestó: «La pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra al final de la sala, se la responda». Número 12. Además de físico teórico, Einstein fue inventor. Una de sus creaciones más interesantes fue un tipo de refrigerador, el cual decidió fabricar después de escuchar que una familia que vivía en Berlín había muerto al romperse el precinto del refrigerador de la casa y haber desprendido todos sus gases tóxicos.
Einstein quería que el nuevo no tuviera partes que pudieran romperse y que fuera más seguro, eliminando la bomba usada para comprimir el refrigerante. Así fue como creó la bomba Einstein-Stellar, basada en electromagnetismo. Además era silencioso y a prueba de emisiones. El refrigerador, que funcionaba con gas etanol, fue patentado en 1926, pero nunca llegó a hacerse realidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabes un poquito más sobre Einstein. Espero que te haya gustado mucho y si es así ya sabes, dale like o suscríbete a Wikipedia HD. ¡Hasta la próxima!